Buen día a todos. El día de hoy les comparto la clase correspondiente a la semana 5 del módulo 4. Comenzaremos a hablar un poco de serotonina. Dentro de las generalidades de la serotonina, químicamente esta es una indolamina que deriva del aminoácido triptófano. También se le nombra como 5-hidroxitriptamina. Y bueno, la estructura química la podemos ver en pantalla. Solo a manera de breviario cultural, el grupo indol es el que muestro en la parte de abajo, este de aquí abajito, y es un compuesto orgánico heterocíclico con una estructura bicíclica, es decir, que consiste en un anillo de 6 miembros, que es el benceno, unido a otro anillo de 5 miembros, que es el pirrol. Por eso se le conoce como indolamina. Dentro de las funciones principales de la serotonina, esta va a desempeñar múltiples funciones reguladoras en el sistema nervioso, incluida la neurotransmisión. Se produce esta serotonina en la glándula pineal, donde actúa como precursor de la melatonina. Se sabe que la glándula pineal regula los ciclos de luz y oscuridad en los animales, y los niveles de serotonina y melatonina van a experimentar variaciones cíclicas en la fase de estos ciclos. Por lo tanto, aunque aún no se conocen las acciones relacionadas con el ciclo de estos compuestos, apuntan a la serotonina y a la melatonina como reguladores del sueño y vigilia. Por ejemplo, muchos pasajeros de aerolíneas de larga distancia van a tomar o toman generalmente pastillas de melatonina para poder escapar del jet lag, conocido este famoso jet lag, reiniciando sus relojes biológicos. La serotonina también es secretada por las células del intestino delgado, donde va a regular la peristalsis intestinal. Finalmente, la serotonina es un potente vasoconstrictor que ayuda a regular la presión arterial. Varios tratamientos contra la obesidad, por ejemplo, van a actuar aumentando los niveles de serotonina, creando así una sensación de saciedad o bienestar con respecto a la comida. Además de atribuirse su participación en el ciclo de sueño-vigilia, la serotonina se ha relacionado también en el estudio de la mayoría de los trastornos mentales, incluyendo, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, trastornos de alimentación, ataques de pánico, conductas de agresión, suicidio, trastornos de control de impulsos, alcoholismo, demencia, en fin. Clínicamente, también se ha visto la implicación de la serotonina en trastornos como la migraña y epilepsia. Además, hay que considerar algo muy importante, chicos, el papel que se le atribuye a la serotonina en procesos fisiológicos normales, como mencionamos en el caso del sueño ciclo-vigilia, el apetito, el humor, la percepción, contracción de la musculatura lisa y función plaquetaria. Como mencionamos en la diapositiva anterior, la serotonina tiene varias funciones a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, termorregulación, nocicepción, memoria, aprendizaje, ciclo, sueño-vigilia, comportamiento sexual, maternal, ingesta de alimentos, estado anímico, a nivel, insisto, del sistema nervioso central. Y por otro lado, a nivel periférico, va a participar en el sistema cardiovascular con la contractilidad cardíaca, tono vascular, en el sistema gastrointestinal, principalmente el peristaltismo, en el sistema sanguíneo, que modifica la función de linfocitos, homeostasis, vasoconstricción y, bueno, contracciones del músculo liso. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de la biosíntesis de la serotonina. En esta diapositiva les muestro la representación esquemática de los diferentes sitios de síntesis de serotonina en humanos. El L-triptófano es un aminoácido esencial y este va a ser proporcionado exclusivamente por los alimentos. Va a permitir la síntesis de serotonina o 5-hidroxitriptamina 5-HT tanto en el sistema nervioso central, en los núcleos del RAFE, como en la periferia, principalmente en las células enterocromafines del tracto digestivo. La enzima del paso limitante en la síntesis de serotonina es la triptófano hidroxilasa, TPH, isoforma 1 en la periferia y la isoforma 2 en el sistema nervioso central. Se transporta a lo largo de los axones y permite la síntesis de 5-HT, 5-hidroxitriptamina, a nivel de terminales neuronales serotoninérgicas, transformando el L-triptófano en 5-hidroxitriptófano, 5-HTP,
que luego se degrada muy rápidamente en 5-hidroxitriptamina, gracias a la enzima descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, DAAA. Luego, la 5-hidroxitriptamina puede liberarse en la hendidura sináptica durante la despolarización de la membrana. Ojo aquí, chicos, las plaquetas no sintetizan 5-hidroxitriptamina, pero sí lo almacenan. Adicionalmente, cabe resaltar que los niveles de serotonina en el sistema nervioso central solamente representan alrededor del 1 al 2% del total corporal. La indolamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto toda la serotonina neuronal a nivel del sistema central se sintetiza localmente. La biosíntesis de serotonina comienza entonces, como mencionamos anteriormente, con la hidroxilación del triptófano por un aminoácido aromático hidroxilasa, la triptófano hidroxilasa, dependiente de tetrahidrobiopterina. Esta reacción va seguida de una descarboxilación dependiente de PLP, que es piridoxal fosfato, para producir serotonina. La tetrahidrobiopterina, vamos aquí a hacer un breviario cultural, es un cofactor esencial natural de 3 hidroxilasas de aminoácidos aromáticos que participan en la degradación del aminoácido fenilalanina y en la biosíntesis de los neurotransmisores serotonina, melatonina, dopamina, norepinefrina y epinefrina. Muy bien, chicos. En esta diapositiva se encuentra la representación esquemática de la síntesis de serotonina a nivel central en una neurona de los núcleos del RAFE. El triptófano es un precursor de la síntesis de serotonina proporcionada por los alimentos. Se convierte entonces en 5-hidroxitriptófano a partir de la triptófano hidroxilasa TPH2, que es el paso 1. El aminoácido aromático descarboxilasa DAAA transforma la 5-hidroxitriptófano en 5-hidroxitriptamina, que es el paso 2. A continuación, el 5-HT se almacena en vesículas utilizando un transportador vesicular, transportador de monoamina vesicular tipo 2, que es VMAT. Ese es el paso 3. La liberación de la 5-hidroxitriptamina depende de la entrada de calcio en el paso 4. Posteriormente, la 5-hidroxitriptamina actúa sobre uno de los diferentes subtipos de receptores de serotonina en el paso 5. Y bueno, la mayor parte de la serotonina liberada se vuelve a absorber gracias al transportador serotoninérgico SERT en el paso 6 y la recaptación de serotonina vuelve a entrar a las células. Es el paso 7, o a través de la monoaminooxidasa de tipo A, MAO-A, se degrada a ácido 5-hidroxiindolacético, 5-HIAA, en el paso 8. En esta diapositiva brevemente les muestro el metabolismo de la serotonina, en donde podemos observar que la enzima monoaminooxidasa es una de las principales enzimas participantes. Además, cabe mencionar que la serotonina se convierte en melatonina en la glándula pineal mediante una reacción de acetilación y otra de metilación. Les hablaremos ahora un poquito sobre receptores de serotonina. Hasta el momento, en mamíferos se encuentran clasificados 14 subtipos de receptores de 5-hidroxitriptamina, los cuales han sido clasificados en 7 familias, 5HT1 hasta 5HT7, sobre la base de sus características estructurales, funcionales y farmacológicamente. En su mayoría, los receptores de 5-hidroxitriptamina están conformados por 7 dominios transmembrana, acoplados a una proteína G metabotrópica, aunque una de las familias, los receptores 5HT3, consiste en un canal de iones ligando dependiente. Es un canal iónico controlado por ligandos. Otra característica importante de los receptores de 5HT es su distribución precisa y generalmente limitada en determinadas áreas cerebrales. Varios subtipos de receptores de serotonina están localizados postsinápticamente, donde van a modular el flujo de iones para provocar la despolarización. Por ejemplo, los receptores 5HT2A, 5HT2C, 5HT3 y 5HT4, o la hiperpolarización neuronal, como en el caso de los receptores 5HT1A,
Y bueno, algunos subtipos de receptores de 5-hidroxitriptamina, como el 5-HT1A y el T18, se encuentran en el soma, dendritas o terminal de las mismas neuronas serotoninérgicas, donde tienen un rol de autorregulación neuronal. Mientras que otros receptores, como el 18D o el 2A, el 3 o incluso el 4, se pueden localizar también en las terminales nerviosas, donde parecería cumplir una función de heterorreceptores, regulando la liberación de neurotransmisores. Ahora comenzamos a hablar un poco de histamina y de prostaglandinas. Las prostaglandinas, dentro de las generalidades, cabe mencionar que fueron descubiertas en la década de 1930 por von Euler, quien pensó que eran producidos por la glándula prostática. Las prostaglandinas y compuestos relacionados, como son las prostaciclinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas, se conocen colectivamente como eicosanoides, porque son todos compuestos derivados de 20 carbonos, y viene del griego eikos, que significa 20. A diferencia de la mayoría de los otros tipos de hormonas, los eicosanoides no son transportados por el torrente sanguíneo a sus sitios de acción, sino que tienden a actuar localmente, cerca de las células que los producen. Ahora, ¿cuál es la función de las prostaglandinas? Se pueden resumir las funciones de las prostaglandinas en 5 puntos. Intervienen en la respuesta inflamatoria, como la vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de los leucocitos, antiagregante plaquetario, estímulo de las terminaciones nerviosas del dolor, etc. En el siguiente es el aumento de la secreción de mucus gástrico y disminución de secreción de ácido gástrico. Van a provocar la contracción de la musculatura lisa. Esto es especialmente importante en el útero de la mujer. Por ejemplo, en el semen humano hay cantidades pequeñas de prostaglandinas para favorecer la contracción del útero y, como consecuencia, el ascenso de los espermatozoides a las trompas uterinas. Del mismo modo, son liberadas durante la menstruación para favorecer el desprendimiento del endometrio. Así, los dolores menstruales son tratados muchas veces con inhibidores de la liberación de prostaglandinas. Por otro lado, las prostaglandinas también intervienen en la regulación de la temperatura corporal y controlan el descenso de la presión arterial al favorecer la eliminación de sustancias en el riñón. Los prostaglandinoides están presentes en todos los tejidos animales donde se sintetizan a partir de los siguientes ácidos grasos. En el caso del diomo-gamma-linolénico de 20 carbonos, precursor de la serie 1, prostaglandinoides con un único doble enlace en la estructura, lo que caracteriza a esta serie. Posteriormente, el ácido araquidónico, igual de 20 carbonos, es precursor de la serie 2, que es un prostaglandinoide con 2 dobles enlaces. En el caso del eicosapentanoico, que igual es de 20 carbonos, es el precursor de la serie 3, que son prostaglandinoides con 3 dobles enlaces. La enzima prostaglandina endoperóxido sintasa, PGHS, ojo aquí, también conocido como ciclooxigenasa, puede actuar sobre cualquiera de estos sustratos generando la prostaglandina H, cuya serie está en función del sustrato utilizado, como se muestra en su pantalla. La PGH va a dar origen entonces a las prostaglandinas PGE, PGD y PGF por la acción de la enzima prostaglandina sintasa. Las prostaciclinas PGIs por la acción de la enzima prostaciclina sintasa o los tromboxanos por la acción de la tromboxano sintasa. Dentro de otras generalidades, más o menos mencioné que los ácidos grasos de 20 carbonos son sustratos de la prostaglandina endoperóxido sintasa o ciclooxigenasa, cuyo producto es la prostaglandina H. Es el precursor universal de los prostaglandinoides. Entonces, la PGHS, reitero, va a generar en función del ácido graso precursor una de las series de los prostaglandinoides. El tipo de prostaglandinoide sintetizado va a depender entonces de las enzimas del comportamiento celular implicado. La letra en las prostaglandinas, ¿qué indica? Indica el tipo de prostaglandinoide. Es decir, la principal diferencia estructural entre estas moléculas es el número de dobles enlaces, lo que se indica con el número subíndice, como 2, que tiene 2 dobles enlaces, por ejemplo, para la PGE2, que caracteriza a la serie 2.
En el ser humano, el ácido araquidónico es el precursor más abundante y por lo tanto predomina la serie 2. Las series 1 y 3 son importantes en animales marítimos, también son abundantes en esquimales por el tipo de alimentación. En los seres humanos, el precursor de eicosanoides más importante es el ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado con 20 carbonos con 4 dobles enlaces. El araquidonato se almacena en las membranas celulares como el éster C2 del fosfatidilinositol y otros fosfolípidos. El residuo de ácido graso se libera por la acción de la fosfolipasa A2. En pantalla volvemos a ver brevemente la síntesis de prostaglandinas, en donde parten todas del ácido araquidónico. Y bueno, aquí, ojo, recuerden que la PGH o la prostaglandin sintasa es lo mismo que la ciclooxigenasa, como lo vimos en la diapositiva anterior. Aquí muestro algunas de las estructuras principales de las prostaglandinas y tromboxanos. La figura muestra entonces las prostaglandinas más abundantes, las de la serie 2, y bueno, insisto, se derivan del ácido araquidónico, al igual que el tromboxano A2. La numeración de carbonos, como ven en la parte superior izquierda, comienza con el grupo carboxilo, como se muestra para la estructura PGG2 en la esquina superior izquierda. Hablando un poco del metabolismo de las prostaglandinas, es importante mencionar que entre el 80 al 90% de las prostaglandinas, al pasar por la circulación pulmonar, se metabolizan rápidamente por medio de la omega hidroxilación, es decir, la inserción de un grupo hidroxilo en la terminal omega de la molécula. Posteriormente sufren beta oxidación de la cadena carboxílica. Se generan metabolitos tetranor y dinor inactivos. La deshidrogenación en el carbono 15 va a ocurrir por la enzima prostaglandin 15 deshidrogenasa, que es muy activa en el riñón, pulmón y útero. La 15 deshidrogenación de las prostaglandinas es el mecanismo fisiológico más rápido e importante en la inactivación de las prostaglandinas. En pulmón, riñón y útero puede ocurrir una interconversión de PGE2 en PGF2-alfa por la acción de la enzima 9-cetoreductasa. Y bueno, finalmente los análogos estables de prostaglandinas son más difíciles de metabolizar. Por ejemplo, la 16-16-dimetil-PG1, utilizada para producir aborto o dilatación cervical, o la 15-15-metil-PGE1, que es el misoprostol, así como la 16-16-metil-PGE2, que es utilizada como antisecretora y citoprotector gástrico, utilizada en el tratamiento de la úlcera gástrica. Bueno, adicionalmente, el TXA2 se transforma en una sustancia más estable, el TXB2, en forma rápida no enzimática. En vasos sanguíneos o el riñón, la PG1-2, por acción de la 15-hidroxiprostaglandin deshidrogenasa, se transforma en un producto inactivo que es la 6-diceto-PGF1A. En hígado o vasos sanguíneos, la PG1-2, por acción de la 9-hidroxi-PGDH, se transforma en 6-ceto-PG1, que conserva propiedades antiagregantes. La PG1-2 también puede biotransformarse no enzimáticamente por hidrólisis de un producto inactivo, la 6-ceto-PGF1-alfa. Bueno, hablando un poquito acerca de los receptores, hay que mencionar que estos son receptores acoplanos a proteínas G. Entre los receptores de prostaglandinas están el receptor de prostaglandinas D, que es el DP, que regula el sueño, los de prostaglandinas EP, que regula la adquisición de la memoria, la respuesta inflamatoria y la fiebre, el de prostaglandinas I, que es el IP, que regula el dolor, y los de tromboxanos, TP y TXA2R, y prostaglandinas FP, que no se encuentran en el sistema nervioso central. Los receptores EP y TP, a su vez, están divididos en dos subtipos, EP1, contracción del músculo liso, y EP2, relajación del músculo liso. TP gamma, contracción del músculo liso, y TP alfa, que está enfocado en la agregación plaquetaria.
Aquí podemos ver un poco más acerca de las generalidades de estos receptores de prostaglandinas. Veamos el siguiente ejemplo. Un adolescente preocupado por su peso intenta mantener una dieta libre de grasas durante varias semanas. Si se examina su capacidad para sintetizar varios lípidos, se encontraría que era muy deficiente en su capacidad para sintetizar. ¿Ustedes qué creen? Triacilglicerol, fosfolípidos, colesterol, esfingolípidos o prostaglandinas. Bueno, pues la respuesta correcta es E, prostaglandinas, ya que las prostaglandinas se sintetizan a partir del ácido araquidónico. El ácido araquidónico se sintetiza a partir del ácido linoleico, un ácido graso esencial obtenido por los humanos a partir de los lípidos de la dieta. El adolescente podría sintetizar todos los demás compuestos, pero presumiblemente en cantidades algo reducidas. Hablemos ahora un poco de la histamina. Esta es una amina imidazólica involucrada en las respuestas locales del sistema inmunitario. También regula funciones normales en el estómago y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Es un potente vasodilatador, aumentando el diámetro de los vasos sanguíneos. La histamina, que se libera como parte de la respuesta inmune, aumenta el volumen de sangre localizado para los glóbulos blancos. Esto da como resultado hinchazón, congestión asociada con un resfriado. La mayoría de los medicamentos para el resfriado contienen antihistamínicos para superar esta congestión. Hablando de la síntesis de la histamina, es importante mencionar que esta es derivada del aminoácido histidina. La descarboxilación de la histidina a histamina es catalizada por la enzima histidina descarboxilasa dependiente de piridoxal 5-fosfato. Su concentración en el hipotálamo cerebral va a variar de acuerdo con el ritmo circadiano, y los compuestos de histidina presentes en el cuerpo humano van a incluir la carnosina, la ergotioneína y la anserina, derivados de la dieta. Los mastocitos y basófilos son por excelencia los sitios en los que predomina el almacenamiento de la histamina. Dichas células se encuentran en altas concentraciones en la piel y en las mucosas. Muy bien, hablando de los receptores de histamina, hasta el momento se conocen de receptores desde el H1, H2, H3 y H4. Todos son receptores acoplados a proteínas G. Cuando la histamina es liberada de los basófilos, neuronas histaminérgicas, se debe de unir a cierto receptor de histamina, sea H1, H2, H3 o H4. Por lo tanto, de acuerdo con el receptor estimulado, se presentarán los efectos diferentes en los diferentes tejidos, como podemos mostrar en este cuadro de pantalla. Un efecto inmunomodulador de la histamina vía receptor H2, por ejemplo, incluye la inhibición de la respuesta de proliferación linfocitaria ante mitógenos, así como la disminución de la síntesis de anticuerpos y la quimiotaxis, la disminución en la proliferación de células T, la citólisis mediada por células y la producción de citocinas. Además, disminuye la liberación de histamina por los mastocitos y basófilos. En el sistema nervioso central existe un mayor predominio del receptor H3 que permite autorregular su propia producción de histamina como neurotransmisor. De esta forma se va a intensificar el estado de vigilia por medio del receptor H1, además del sueño, el apetito y la termorregulación. El receptor H3 también se encuentra en otros tejidos periféricos, incluyendo el corazón, vasos como la vena safena, tejido linfoide, aparato digestivo y vía aérea. En esta última se ha encontrado en los nervios colinérgicos postganglionares y su función es la de mediar la transmisión colinérgica en el bronquio humano, evitando un efecto de exceso de broncoconstricción. Actualmente el receptor H4 se sabe que su función está regulada por la producción de citocinas inflamatorias. En esta diapositiva podemos observar la esquematización de la localización celular de los receptores a histamina H1, H2, H3 y H4 en el sistema nervioso central. La mayoría de los receptores de histamina se encuentran en terminales nerviosos. Los receptores de histamina H3 se encuentran en terminales nerviosas, pero en el neoestriado, la corteza cerebral, y el hipocampo, el receptor se expresa también en los cuerpos neuronales y sus detritas.
Finalmente, en esta diapositiva podemos ver el metabolismo que sufre la histamina a través de dos enzimas, la N-metiltransferasa, que cataliza la conversión de histamina a N-metilhistamina, en donde posteriormente la monoaminooxidasa convierte la N-metilhistamina en N-metilimidazol ácido acético. Por otro lado, la otra enzima que participa en el metabolismo de la histamina es la aminooxidasa, que cataliza la conversión de histamina en imidazol ácido acético. Gracias, chicos, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en la sesión de dudas.